está con nosotros Geraldina González de la Vega Hernández. Ella es la titular, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Y ella nos va a platicar de dos temas. El primero, la investigación que hicieron del Sonora Grill y sus resultados. Y el segundo, sobre las modificaciones a la ley que fueron aprobadas por el Congreso en esta materia, porque no quedaba claro las sanciones que pudiera llegar a tener algún establecimiento por discriminación. Como saben, nosotros estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, de racismo, de clasismo, discriminación en contra de las mujeres, discriminación en contra de cualquier persona. Y Geraldina ha estado haciendo un trabajo muy bueno como titular. Tiene un consejo, el COPRED, también de personalidades muy importantes. Y lo que les va a presentar ahora pues es algo muy, muy relevante en la ciudad. Adelante. Muchas gracias, doctora. Si me permite, voy a leer la resolución. Me parece que es importante darle lectura, pues se trata de una opinión jurídica, es decir, una opinión con un peso legal que pone fin a un procedimiento administrativo de discriminación que se siguió ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Así es que el día de hoy anunciamos la opinión jurídica del expediente de queja de Sonora Grill, en el que el COPRED concluye que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de Sonora Grill Group. El día 1 de agosto se publicó en la red social de Twitter una denuncia sobre presunta discriminación en el restaurante Sonora Prime de Mazarik. La cuenta que socializó la denuncia es una que recoge denuncias y testimonios en el ámbito de la industria restaurantera y los publica de manera anónima. El tuit en cuestión mencionaba que en ese restaurante se segregaba a la gente por su apariencia o tonalidad de piel, sentándoles en zonas distintas con fines de dar una imagen al establecimiento. Este tuit generó una muy amplia conversación en esa y otras redes sociales, en donde se constataba que los restaurantes de la cadena Sonora Grill Group acostumbraban a tener prácticas discriminatorias, principalmente racistas. Según datos del Racistómetro, un observatorio de discursos racistas en redes monitoreado por la organización Racismo MX, este tuit tuvo un alcance de más de 1,5 millones de personas y más de 5 millones de impresiones. Derivado de ello, este Consejo, en uso de la facultad que le confiere la ley para prevenir y eliminar la discriminación, determinó abrir de oficio un expediente de queja para indagar en las denuncias mencionadas. Durante los días siguientes se recibieron diversos testimonios de clientela y personas, tanto empleadas como exempleadas, que daban cuenta de dichas prácticas en diversos restaurantes de la cadena Sonora Grill Group. En el expediente de queja Q83-2022, el COPRED confirma que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de ese grupo en varios de sus establecimientos mercantiles, lo cual atenta contra el derecho a la dignidad de las personas, pues se les da un trato como un medio para un fin, es decir, como un medio para posicionar una marca y sus servicios sustentada en una narrativa racista, en donde se vende un servicio para personas con determinada apariencia y estatus social con una gran carga degradante que ello conlleva. De acuerdo con lo anterior, el Consejo cuenta con suficiente evidencia para confirmar los diversos niveles de denuncia y testimonio en cuanto a la existencia de prácticas discriminatorias, y si bien no se corroboró la práctica descrita relacionada con los espacios presuntamente que dividen a las personas en Gandhi y Musset, lo cierto es que el cúmulo de evidencia reunida permite ir más allá de la presunción legal relativa de que los hechos denunciados son ciertos y resulta razonable corroborarlos por la cantidad de reacciones en redes, declaraciones y narrativas que se recibieron por parte de los comensales y extrabajadores del grupo restaurantero. De acuerdo con el procedimiento administrativo, que parte de la presunción de que los hechos denunciados por discriminación son ciertos, el COPRED confirmó la presunción con la siguiente evidencia: el tuit primigenio, la conversación masiva en redes sociales, 11 declaraciones de comensales, empleados y exempleados, una visita realizada por personal del Consejo, evidencia estadística y evidencia sociológica. Sonora Grill Group allegó lo siguiente:
constancias de que 52 personas del grupo empresarial habían tomado 2 cursos de capacitación en línea, uno de CONAPRED y otro de COPRED. Protocolo interno línea azul para recibir denuncias internas de su personal, fotografías de pláticas en sus centros de trabajo sobre temas relacionados con derechos laborales, protocolos, manuales y un código de ética que tiene que ver con cuestiones internas laborales, y ninguno de estos documentos se encaminó a refutar la presunción de que en los establecimientos de Sonora Grill Group existen prácticas generalizadas de racismo y discriminación hacia su clientela. Peor aún, al revisar por parte del área de educación del COPRED las 52 constancias del curso que tomaron en nuestra plataforma, cabe decir que de 52 constancias presentadas, 27 de ellas no acreditaron el curso. De esas 27 personas que presentaron constancia, 5 ni siquiera estaban registradas en la plataforma de COPRED. Para poder obtener esas constancias sin haber concluido satisfactoriamente las evaluaciones, era necesario entrar a la evaluación y no iniciarla. Es decir, se puede aseverar que las 27 personas que tienen la constancia sin haber acreditado satisfactoriamente el curso, en algún momento lo terminaron sabiendo que no habían hecho las evaluaciones, pues tuvieron que entrar a la evaluación y no iniciarla. Esto implica que las personas fueron conscientes que no realizaron la prueba ni tuvieron una calificación mínima de 8, a pesar de que la página de capacitación del COPRED establece de manera clara e indubitable que 8 es la calificación aprobatoria. 5 no estaban registrados, son 5 constancias apócrifas que se entregaron con los logos de un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México y mi firma. Todo lo anterior nos muestra que Sonora Grill Group no tenía voluntad de reconocer su responsabilidad respecto de prácticas generalizadas de racismo y discriminación en el servicio que presta en los diversos restaurantes de su grupo. Sonora Grill Group no tenía interés en conciliar, diseñar e implementar medidas tendientes a eliminar prácticas racistas de clasificación de su clientela a partir de su apariencia, tono de piel o pertenencia étnico-racial. Sonora Grill Group entregó documentación que nada tiene que ver con los hechos que el COPRED investigaba, por lo que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar por qué razón se había abierto el expediente en el COPRED. Sonora Grill Group desestimó las denuncias y testimonios vertidos en su contra en las redes sociales, lo que demuestra una falta de sensibilidad a los señalamientos que cientos de miles de personas realizaron respecto de su servicio. Sonora Grill Group buscó engañar a este consejo, entregando 22 constancias reprobadas y 5 apócrifas. Cabe agregar que en todos los documentos, insisto, aparece mi firma y los logos del organismo público. En este sentido, las medidas que estamos recomendando tienen que ver con la realización de un diagnóstico interno, la capacitación continua, la campaña permanente antirracista, un protocolo de servicio igualitario, un sistema interno de monitoreo, prevención y atención a la discriminación en el servicio, y para las personas empleadas, informes de manera semestrales al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y desde agosto pasado dimos vista a la Alcaldía Miguel Hidalgo para que se realizaran las inspecciones necesarias en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles, y justo en esta opinión hacemos un respetuoso exhorto al Congreso de la Ciudad de México para realizar modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, que es el otro tema que la jefa de gobierno me pedía que yo informara la mañana de hoy, y que tiene que ver justamente con reformas a esta ley para, por un lado, establecer medidas de prevención que tienen que ver con la capacitación de todo el personal de los establecimientos mercantiles y con el cambio de redacción de las placas que se encuentran ya fijadas en muchos establecimientos mercantiles. Hoy dicen, en este establecimiento no se discrimina, y creemos que lo que tiene que decir es, en este establecimiento está prohibido discriminar, y si discriminan a alguna persona se deben presentar las denuncias, porque hay una instrucción directa de la doctora, porque en esta ciudad la discriminación no se tolera. Y en este sentido, la otra reforma importante a esta ley que fue aprobada el martes pasado en el Congreso de esta ciudad tiene que ver justamente con la elevación de las sanciones por multa a los establecimientos mercantiles, precisamente derivado de este caso y de la falta de cooperación de Sonora Grill Group con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. El procedimiento ante el Consejo es primordialmente de conciliación, porque se busca un cambio cultural.
pero no habrá tolerancia alguna para la discriminación y precisamente por eso las opiniones jurídicas del COPRED, a partir de que esta reforma sea publicada en la Gaceta Oficial de esta ciudad, servirán de base para que las alcaldías sancionen a los establecimientos mercantiles que cometan actos de discriminación en términos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Es cuanto, doctora. Es decir, Sonora Grill no solamente, o los dueños de estos establecimientos, no solamente no reconocen lo que COPRED investigó y dictamina que hay discriminación por racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y, peor aún, falsifica exámenes. Eso es penal, las dos cosas, tanto la discriminación como el fraude, o por lo menos el poner una firma donde no es. Y lo vamos a llevar a nivel penal. Primero porque una ciudad de derechos que ha luchado tanto contra la discriminación, contra el racismo, contra el clasismo, contra la homofobia, no puede tolerar que establecimientos se burlen y consideren que esta práctica es normal. Segundo, porque es un delito penal, la discriminación y falsificar documentos. Entonces estamos evaluando con el consejero jurídico si es directamente COPRED como organismo descentralizado con nuestra asesoría o directamente el gobierno de la Ciudad de México, pero vamos a presentar esta denuncia a nivel penal. Y que quede muy claro, no debe tolerarse el racismo en esta ciudad, la discriminación de cualquier tipo. Y Sonora Grill no solamente lo hace, sino que se burla de la autoridad y comete una ilegalidad. Entonces, además de que se ha modificado la ley para que haya sanciones económicas frente a la discriminación, vamos a modificar la ley de establecimientos mercantiles para que no solo sean las alcaldías, sino que pueda ser el INVEA central quien pueda hacer estas sanciones. Y segundo, este caso es penal. Y ya determinará la Fiscalía, pues, qué corresponde. Eso es lo que les queríamos informar el día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Joana Flores, de Grupo ASIR. Gracias. Buenos días, doctora. Preguntarle primero, esto aplica tanto para Sonora Prime como Sonora Grill, ¿verdad? Es toda la cadena. Ok. Doctora, preguntarle, entonces, esta denuncia penal, ¿cuándo la estarían presentando? Y sería por el delito 1 de fraude, por las firmas apócrifas y los documentos que presentaron, y además por discriminación. Y no sé si nos pueden recordar cuáles son las penas por discriminación en el Código Penal. Si nos ayudan ahí para que nos pueda comentarse a la Fiscalía o el consejero. Y sea que sea fraude o falsificación, a ver qué tipología penal tiene, pero se van a presentar las denuncias el día de mañana. Y por discriminación y por fraude. Fraude o el delito que corresponda de acuerdo con la falsificación de documentos. Y doctora, y para que quede un poco más claro, en tanto no se hagan esas modificaciones a la ley de establecimientos mercantiles, ¿no se podría hablar entonces todavía de sanciones económicas a esta empresa y además también como administrativas, clausuras, suspensiones? Sí. Gracias. Sí,
En junio del año pasado se reformó la Ley de Establecimientos Mercantiles para establecer la obligación de prevenir la discriminación en estos establecimientos y se estableció una sanción por multa. Es una sanción con unidades de medida muy bajas, en nuestra opinión, justo porque queremos combatir la discriminación como última ratio, como última medida, digamos, después de la conciliación. Entonces, hoy día la Alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde se ubica el restaurante primigenio de la denuncia, tendría que iniciar los procedimientos de inspección para sancionar por prácticas generalizadas de discriminación racial a Sonora Grill Group. Y efectivamente la determinación es contra todo el grupo. Entonces, ahorita la vía sería primero la alcaldía. Sí. Quien tendría que estar sancionando. Además de lo que ya ha dicho la doctora por la vía penal, pero sería la alcaldía quien ahorita tendría la determinación y la opinión jurídica de COPRED legalmente sirve como una prueba pública, entonces ya está determinada la discriminación. Y otro tema, en algún momento también el secretario del Trabajo, doctora, mencionaban que se estaban llevando a cabo también entrevistas con trabajadores. ¿Se detectó alguna irregularidad? Es decir, ¿tienen seguro social, buenas prestaciones, qué sé yo? ¿Con la parte laboral hay algún problema? Esa no sé si la doctora quisiera, porque es cosa de mi compañero secretario. Sí, pero digamos es parte de la investigación que se hizo en términos de recibir información de que en efecto hay discriminación y ya la parte laboral le pedimos al secretario que nos dé la información. Y nada más, me queda una duda sobre esto. Menciona que no se corroboró exactamente la existencia de estas dos zonas, pero están tomando como prueba los testimonios vía tweet y declaraciones. ¿Es así? Sí, efectivamente, la evidencia con la que trabajamos, el procedimiento del Consejo funciona a partir de una presunción, es decir, nosotros presumimos que existe la discriminación y quienes tienen que presentarnos la evidencia para refutarla sería en este caso Sonora Grill Group, no nos entregó nada. La evidencia con la que nosotros apuntamos y confirmamos esta presunción de discriminación tiene que ver no solamente con el tuit primigenio, como lo hemos llamado en la opinión ya está subida en la página del Consejo, pueden acceder a ella, no solamente con ese tuit, sino con un cúmulo de conversación que se dio en las redes sociales, en Twitter, en TikTok, pero además con testimonios que fueron presentados directamente ante el Consejo y una visita que hizo personal del Consejo a uno de los restaurantes, en donde también vivieron estas prácticas de segregación y discriminación. Y preguntarle, la gente, nos había mencionado también la doctora en su momento, la habían buscado a usted como por aparte, porque ellos decían que no querían que se politizara, etcétera. ¿Ha habido algún otro acercamiento? ¿La han buscado a usted para...? El procedimiento ante el COPRED es conciliatorio. En esa ocasión yo le informé a la doctora justamente que ya estaba la cita para la audiencia de conciliación y me buscaron personas representantes del grupo para verme antes, para ver lo político antes de lo legal. Yo por eso informé de manera inmediata porque así no funciona el procedimiento de COPRED. En la opinión también damos cuenta de que a pesar de que se sentaron en dos reuniones de conciliación, una el 11 de agosto y la otra el día 19 de octubre, hubo muchos intentos por conseguir los nombres, la identidad de las personas que habían presentado sus testimonios para arreglar con ellos y repararles. Eso no forma parte del procedimiento, eso tendría que haber sucedido en todo caso en las audiencias de conciliación, pero en este caso no había víctimas directas porque se abrió de oficio. Es decir, nosotros lo que hicimos fue que las declaraciones de estas personas testigos que no querían dar sus datos por temor a represalias dentro de la industria restaurantera y particularmente de este grupo restaurantero Sonora Grill Group, fue que nosotros actuamos de oficio y protegimos sus nombres. Entonces son nombres protegidos. Los representantes legales del grupo han tenido en todo momento, desde que se abrió la investigación, acceso al expediente, no lo han hecho y como lo dije hace un momento, no han mostrado interés en solucionar, digamos, a partir de la conciliación, que es la vía por la que el COPRED funciona, sí, pero afortunadamente los testimonios apuntalan, digamos, a que pues la investigación se abrió con evidencia. Y ante clara. este temor de este grupo de que se volviera político, ¿se tiene algún indicio de que los propietarios tuvieran algún vínculo justamente con algún
político? Eso no lo tengo yo y no me toca investigarlo en términos del Consejo. De acuerdo, muchas gracias. Doctora, y rápidamente en otro tema, no sé qué información… Lo importante de esto es que COPRED es una institución que está construida para la conciliación, no para la sanción. Nunca había pasado, realmente, con un establecimiento en donde hubiera evidencias de racismo, de clasismo, de homofobia, de que el establecimiento no se acercara a decir qué hacemos para evitarlo. En general se acercan, se toman cursos, se da capacitación y hay revisiones posteriores para evitar que esto ocurra. En general, las conciliaciones proceden y hay mucha colaboración de los establecimientos. En este caso no fue así. En este caso buscaron a Geraldina, buscaron a personal de COPRED para ver si lo podían arreglar previamente, buscaron a quien denunciara, pero además de eso, el procedimiento que es parte de la capacitación del personal, pues además de eso lo falsificaron. Entonces, ¿por qué presentamos esta denuncia penal o la vamos a presentar? Pues porque hay evidencia de que ellos no quieren resolver y que no están reconociendo que hay prácticas racistas en el establecimiento, además de la falsificación. De acuerdo.